Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza hasta ahora Mirada Financiera en este lunes 18 de mayo de 2015. Ustedes saben que es lunes y como es lunes me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno. Un buen fin de semana. ¿Y el tuyo? También, muy rico. Vamos a tener que comentar hartas noticias en el día de hoy. Bueno, además la de primera, que es semana corta, así es que eso le mejor agrega un componente adicional. Exactamente. Mejor todavía tenemos cifras de nuestro país, porque hoy día el Banco Central entregó indicadores, ¿no es cierto?, del primer trimestre, los primeros 3 meses del año. También tenemos, ¿no es cierto?, ya la salida de Michel Llorat del Servicio de Impuestos Internos. También lo habíamos comentado en este programa. Y también hay noticias que tienen que ver con los mercados internacionales, sobre todo con Europa. Algo habría con respecto a Grecia. Alguna salida negociada, no salida de la zona euro, pero alguna ayuda para que... Son rumores, decía. Son rumores, pero si el río suena es porque... Piedra trae, exactamente. Bueno, vamos a ver los indicadores primero, Javier. Nos vamos al Asia. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,8%, el Hang Seng abajo un 0,83%, Shanghái también abajo un 0,92%. Y en Europa tenemos las plazas que terminaron el día subiendo. El FTSE 100 de Londres un 0,12%, el CAC 40 de París un 0,37%, el DAX alemán 1,29% y el IBEX 35 de España 0,24%. ¿Cómo está Estados Unidos a esta hora? Subiendo. Dow Jones 0,08%, Standard & Poor's un 0,19% y Nasdaq 0,34%. Y adivina quién está bajando. La bolsa local. Pero poquito. 0,36 baja el IPSA y 0,35 baja el IGPA. El que tuvo un alza bien importante en el día de hoy, 0,42%, fue el cobre en la bolsa de metales de Londres, 2,89 la libra contado grado A. Y también tuvo un avance, fíjate que en vez de bajar el precio de la divisa, pues si uno hace la relación entre el cobre y el dólar, subió en el día de hoy. 3,9 pesos con respecto al cierre del viernes. 599,6 comprador y vendedor 599,9. Pero bajó de la barrera de los 600 pesos el dólar. ¿Cuándo lo íbamos a pensar que iba a tener este comportamiento la divisa? ¿Cuál es tu evaluación? A ver, aquí hay lo que comentábamos la semana pasada, o sea, ahí hay una cosa que tiene que ver con yo lo dije, lo vengo señalando hace 2 o 3 semanas atrás como un cambio en la dirección del viento. Un cambio en la dirección del viento respecto de cuál es el momento sobre el cual la Reserva Federal comenzaría a subir la tasa de interés, que es algo que se ha venido y que se ha estado esperando. Las malas cifras de los resultados económicos del primer trimestre de Estados Unidos y en general los malos resultados corporativos asociados a esto, a una serie de otros antecedentes o indicadores líderes, de alguna manera han distanciado esta expectativa para finales de año, y ello ha traído como consecuencia el ajuste a nivel de monedas. El dólar venía fortaleciéndose de manera importante en relación al euro y en relación a otros, y acuérdate que llegó a estar en 1,08, 1,07, hoy día está en 1,13, 1,14 más o menos, y eso obviamente trae como correlación por defecto el cambio de monedas del dólar con todas las emergentes, incluidas entre ellas el peso chileno, y ese es el ajuste que hemos visto en las últimas 4 o 6 semanas, donde pasó de los 640 pesos a entrar al barrio de los 610, y hoy día, tal como lo señalas tú, llegó a ubicarse la semana pasada por debajo de los 600 pesos. Es un cambio en la dirección del viento, pero lo que no hay que perder de vista es que estamos entrando, esto es como cuando una lluvia de verano. Claro, puede ser re malo el frente de mal tiempo, no saber exactamente cuándo va a terminar, que es un poco lo que ocurre acá. Pero lo que no nos podemos olvidar es que aquí estamos en un cambio de estación, y ese cambio de estación va a llegar más tarde que temprano, o más temprano que tarde, es algo que es difícil de saber hoy día, a pesar de que las declaraciones por parte de Janet Yellen van en la dirección de apuntar a que efectivamente la Reserva Federal en algún minuto va a tener que llevar a cabo el aumento de las tasas de interés. Y a eso me refiero yo con la estación. O sea, la estación, el cambio de estación se viene, pero obviamente hoy día para los que son del sur estamos con viento norte, y durante el viento norte
normalmente tiende a caer agua, que es el periodo y harta agua ha caído en el sur. Y harta agua ha caído. Bueno, mandemos un saludo a tu región. Yo sé que es la 8ª región, porque Javier es de allá. Ahí está su familia también. Entonces vamos a mandar un saludo a la 8ª región. Concepción, que nos escucha en el 104.9. Mira, se me había olvidado cuál era el dial, ¿no? Te lo quería decir, pero se me olvidó. No, pero aquí tengo el torpedo, mira. Y efectivamente cayó mucha agua en la zona de Puerto Montt, creo que estaba nevando Puerto en Vara. Punta Arenas. Entonces, bueno, la verdad que sí, cambio en la dirección del viento. Vamos a ver estos precios del dólar por un periodo, no digo extenso, pero hasta que no se despejen estas variables, que pueden ser 2 o 3 meses más. La verdad que es difícil pensar en un dólar que llegue a los pics a los que llegó en el margen de 640 pesos. Pero se habla que este año toparía los 620 más o menos, dependiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Sabemos que a partir de septiembre vamos a tener noticias, se supone. Sí, mira, jueves, no me acuerdo si el jueves o el viernes salió una encuesta en Bloomberg que decía que los agentes estaban esperando precisamente en septiembre, un 70 o 75% de los consultados esperaban que efectivamente en la reunión de septiembre comenzara a subir la tasa de interés. Y en ese momento, si es que esas predicciones se cumplieran, que hoy día son simplemente predicciones, faltan todavía varios meses para septiembre, debiésemos ver algún tipo de fuerza llevar al dólar un poco más arriba de lo que está hoy día. Por lo tanto, bajo los 600 pesos, podría ser hoy una interesante oportunidad de compra o al menos de hedge o cobertura para quienes son importadores netos, sin descartar, porque esto lo hemos dicho siempre, que eventualmente todavía ajuste más a la baja. Y este movimiento de monedas es el que explica, entre otras cosas, el movimiento que han tenido los commodities, entre ellos el cobre, que está en $2.90 la libra, que es bastante más del mínimo que estuvo. Exactamente. Bueno, yo creo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, cambio en la dirección del viento, pero también hay cambios en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que hay que consignarlo y hablar, ¿no es cierto?, que el gobierno solicita la renuncia de Michelle Jorrat a la dirección del Servicio de Impuestos Internos tras la ola de cuestionamientos. ¿Quién lo va a reemplazar por el momento? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que hay todo un sistema de... ¿cómo se llama? Sistema de alta dirección pública. De alta dirección pública. ¿Y quién lo va a reemplazar? Lo va a reemplazar Juan Alberto Rojas Baranti, en calidad de subrogante, y él tenía un puesto dentro de lo que es el Servicio de Impuestos Internos. Déjame ver, chequear bien. Es alguien muy antiguo en el servicio. Sí, desde 1980 que está en el Servicio de Impuestos Internos, en algo que tiene que ver con, aquí está, actual subdirector normativo de normalización, un cargo dentro del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, obviamente que ya han salido reacciones, está la UDI un poco hablando sobre la salida de Jorrat. Fíjate que también quiero compartir algunas informaciones que tienen que ver con otras visiones de otros países. Fíjate que el diario El País, bueno, yo creo que también a raíz de la encuesta CEP que salió en el día de hoy, que no entregó muy buenas promedio, ¿no es cierto?, en cuanto a la aprobación de... ¿Era la encuesta CEP o no? No me equivoqué. ¿No salió? No, estoy mal. Hace un buen rato, la semana pasada. Sí, no es la encuesta CEP. Yo voy a chequear inmediatamente cuál es lo que salió y la Pero estabas comentando sí, que en El País... Sí, te voy a decir, el diario El País, ¿qué es lo que dice por Bachelet? Un titular: es gratificante que un gobernante entienda por qué el pueblo le niega la confianza. Lo que ha pasado en Chile es importante como reacción, pero sobre todo como prueba a saber si es posible o no establecer un nuevo diálogo. Bueno, vemos un poco por todo la primera semana, ¿no es cierto?, del cambio del comité político, también la primera semana del cambio del comité económico, y fíjate que el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya en el día de ayer citó al comité a su casa. Dicen que hubo una reunión que partió a las 18 horas, donde estaba, la verdad, que todos los ministerios del área económica, un poco para consignar lo que va a ser, el trabajo que tienen que hacer para recuperar, ¿no es cierto?, no solo la confianza, sino que también el dinamismo de la economía. Y nos vamos de inmediato al tema del dinamismo. Pero comentamos esto, ¿no? Porque fíjate que a mí me parece sumamente interesante en forma y en fondo. A ver, dale. A ver, ¿te acuerdas que cuando justo estábamos acá la semana pasada, cuando salió el cambio de gabinete y tuvimos que comentar precisamente el perfil de Valdés, y dijimos, interesante la señal en ese minuto, y consignamos que básicamente él iba a tener que hacerse cargo desde la perspectiva política,
precisamente del tema Yorat. Lo consignamos tal cual, dije, ese es el primer gran desafío que le tocaba enfrentar, tema que ya zanjó, y en la forma, porque desde la perspectiva técnica está todo lo que tiene que ver con las cuentas fiscales, el nivel de gasto y recuperar básicamente este superávit estructural que está convertido en un déficit estructural. Eso es lo que comentábamos la semana pasada. Y en este cambio, fíjate que lo que me gusta es lo que va ocurriendo desde la perspectiva de forma y fondo. En fondo, resuelve un tema político no menor en una semana. Tuvo varias reuniones con la presidenta, nos habían dicho, sale a enfrentar, no él, sino que ahí viene la forma, a través de un comunicado, ese pauteo que le intentaron hacer a mitad de semana, otros ministros, y consignó y consiguió los apoyos necesarios para poder decir, mira, este señor depende de la presidenta y lo evalúo yo, que soy su jefe directo, no otros ministros. Y consiguió los apoyos respecto de eso. Nuevamente en la forma, nombran a un señor que lleva prácticamente 35 años en el servicio, abogado, subdirector o director normativo, no recuerdo bien exactamente el cargo, o sea, un perfil más bien de características técnicas. Entonces, ¿y cómo se hace? ¿Con cámaras, con discursos? No, nuevamente a través de un comunicado. Por lo tanto, me agrada mucho ver cómo está ocurriendo y las señales que están implícitas en cada uno de estos pasos. O sea, a Yorat se le confirmó, mientras no se iba a comunicar lo contrario, consiguió los apoyos políticos necesarios. Está la reunión, como dices tú, que se llevó a cabo ayer. Están las reuniones que tuvo la semana pasada, donde probablemente consiguió estos apoyos, donde primero le pusieron el piso para salir a defender a Yorat mientras no fuera él quien manifestara la salida, aun cuando era lo que correspondía hacer. Por lo tanto, me parece de un actuar impecable, o sea, de un nivel de precisión y tecnicismo fantástico. Me gusta en forma y en fondo. Bueno, lo habían dicho cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de las habilidades técnicas humanas del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Se hablaba precisamente de una gran capacidad de negociar, una gran capacidad de lograr acuerdos. Lo está mostrando. Lo está mostrando y yo creo que es una buena señal que, como lo ha dicho durante el fin de semana, hubo varias notas, no solo, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, sino que también de empresarios, hablando un poco sobre el nuevo aire que estaba llegando al Ministerio de Hacienda y sobre el voto de confianza que se le había dado a Rodrigo Valdés. Yo creo que es muy importante eso. Y la arena en la cual está generando su apoyo es más interesante todavía, que es la arena política. Porque finalmente conseguir apoyo desde la perspectiva técnica, que es su fuerte, no debiera ser mayor problema. Que consiguiera apoyo desde la perspectiva de esta señal que le asigna el empresariado, entre comillas, mientras no hay un anuncio complejo, también. Pero hoy día está consiguiendo y logrando jugar muy bien en una arena muy compleja en general para los ministros de Hacienda. Fíjate que aquí esto ya es un poco de especulación y quién sabe futurología, pero me huele que vamos a tener un ministro de Hacienda fuerte de aquí al cierre del gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, es una buena señal. Yo antes no sabía qué era en la encuesta que estábamos consignando y la encuesta que salió hoy es la encuesta CADEM. Y habla sobre el nivel de aprobación, cómo ha bajado el nivel de aprobación, por ejemplo, la desaprobación de Bachelet llega a su pic. Y obviamente que este nuevo nivel de aprobación tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ambiente que se ha generado durante todos estos meses. Yo creo que este cambio de timón, como dices tú, puede ser un buen espaldarazo. Y en ese sentido, haber seguido con Yorat en el servicio claramente no despejaba uno de estas variables, independiente de cuál es su nivel o grado de responsabilidad sobre ciertos hechos, y a lo mejor se trataba de agrandar. La verdad que cuestionado, cambio de mando, no al lugar. Sí, fíjate que el nivel de desaprobación general del equipo de ministras y ministros de la presidenta Bachelet retrocedió en 22 puntos, de un 76% a un 54%, y un 50% declaró que le gustó el cambio de gabinete, versus un 37% que no le gustó. Y obviamente que un 59% cree que este ajuste será muy positivo para el país.
Vamos a los hechos y ahí veremos. Estamos Vamos partiendo, pero todo pareciera indicar que vamos bien. Vamos rapidito, yo creo que vamos o hacemos un corte para después entrar, ¿no es cierto?, a la economía chilena que crece un 2,4% en el primer trimestre y supera las expectativas. ¿Vamos al corte? ¿Te parece, Javier? Vamos. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya regresamos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta en Mirada Financiera y les quiero comentar que precisamente en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos precisamente analizando la actualidad ahora nacional con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Lo decíamos al inicio del programa que hoy el Banco Central entregó una serie de indicadores que tiene que ver con la balanza comercial, con la perspectiva de crecimiento para este año, y yo creo que es bien interesante partir del hecho que en este primer trimestre crecimos un 2,4%, un poco más de lo que se esperaba a nivel de analistas, se esperaba un 2,2%, pero lo escuché en otro programa y me pareció muy relevante lo que estaba diciendo un analista que lo estaban entrevistando. Y tiene que ver con que hay que tener cuidado también con la base de comparación. Si esta buena señal tiene que ver con la baja base de comparación o tiene que ver con un mayor nivel de confianza. A ver, mira, lo primero es que si nos remontamos a los IMASEC que se fueron dando durante este primer trimestre, la verdad que la cifra que nos confirma el Banco Central hoy día con su entrega de cuentas nacionales es ni más ni menos que es el promedio exacto de estos 3 meses, aun cuando la medición no se debiera hacer así. Porque tenemos en enero un crecimiento del 3,3, en febrero un 2,29, que era prácticamente un 2,3, y en marzo un 1,6. El promedio de todo lo anterior es un 2,37%, vale decir, este 2,4 del cual dio cuenta hoy día el Banco Central en su entrega de cuentas nacionales. Efectivamente, levemente por sobre las estimaciones, pero finalmente dentro del rango. Ahora, otra cosa es cómo está compuesto este crecimiento y la evolución de cada una de las cuentas, que es lo que podemos comentar si tú quieres. De hecho, ahí te puedo mostrar bien desglosada la demanda interna. Si ustedes les pudiera yo mostrar, la verdad que lo ordenado que Javier Latorre para hacer... No, pero estos números de ordenado no tienen nada. Pero no ordenado, pero tienes con destacador, tienes marcado así con esos papelitos amarillos. Esto es para poder ir y volver ahí en el mamotreto. Pero muy ordenado, y se nota. Yo creo que Central. nuestros auditores agradecen, por ejemplo, también cuando hace el análisis de todo lo que son las bolsas internacionales, los resultados operativos, siempre está con... Y aparte que yo soy una fresca. Oye, porque terminamos el programa y esos papelitos quedan para mí. Sí, está muy bien. Oye, deberíamos, que no se nos vaya a olvidar comentar los resultados de las empresas americanas, porque finalmente la Pero semana terminemos pasada con ya... esto. Yo creo que es interesante ver un poco qué pasa con la demanda interna, por ejemplo, que creció un 1,3%, favorecida por el consumo total, pero hay un foco de preocupación que tiene que ver con la inversión, que se contrajo un 1,7% obviamente por la menor formación bruta de capital fijo. Y yo creo que ese dato es como bien interesante y es bien decidor, Javier. A ver, vayamos parte por parte. La demanda interna que se consigna crece un 1,3%, principalmente apoyada por el consumo y además del consumo por un mejoramiento en las cuentas externas. Voy a explicar después qué es eso. En la parte de consumo tenemos que el consumo privado creció un 1,6%, vale decir, por debajo de este 2,4%. Y el consumo del sector gobierno creció un 5,6%. Por sobre el 2,4%. En consecuencia, si bien el consumo se incrementa, en la práctica lo que nos tira un poquitito el número hacia arriba es
el gasto presupuestario el gasto del gobierno que va en línea con la ejecución presupuestaria. Y si de aquí en adelante lo que falta en el resto del año, asumiendo que hay un ceteris paribus, vale decir más o menos en este orden de magnitud, va a seguir creciendo el gasto fiscal en relación al año anterior, ya tenemos un piso en materia de consumo que es una de las componentes más relevantes de la demanda interna. Después, en materia de inversión, tú decías la inversión cae, efectivamente la inversión cayó un 1,7%. Prácticamente, si tú te fijas, netea en términos de números nomás, no tiene nada que ver con el efecto total, lo que ocurre a nivel de consumo, con una caída en la inversión de maquinarias y equipos del 7,4%. Una caída importante, sigue cayendo fuerte la inversión, vale decir ahí, no necesariamente vemos algún tipo de brote verde que nos esté pronosticando que vaya a haber una mejora. Donde tenemos un incremento bastante leve en construcción, 1,1%, y ese 1,1%... está súper por debajo de lo que estábamos, los indicadores que veíamos hace un año atrás. Y está muy por debajo del 2,4% nuevamente. Y aquí hay un factor que si uno lo corrigiera probablemente debe tener algún efecto, yo no estudio la materia, pero estamos hablando del IVA en la construcción y que de alguna manera ha motivado que algunos proyectos no se frenaran, básicamente porque lo que tiene que ver con la compra de inversionistas o con la posibilidad de que las familias adelanten decisiones de compra de vivienda, a propósito que a partir de enero del próximo año todas las transacciones que se generen van a estar afectadas a un IVA mayor que el actual. Fíjate, y eso podría de alguna manera estar sosteniendo esta cifra en el 1,1 y no estar ajustando de un punto de vista negativo. Lo he escuchado en varias oportunidades, eso de que las personas están apurando su decisión de compra, ¿no es cierto?, por este IVA que comenzaría a regir ya en enero del 2016. Voy a hacer una precisión. Yo no, por lo menos yo no tengo claro si es que efectivamente la gente está adelantando la decisión de compra, pero lo que sí está ocurriendo es que, y eso es lo que muestra este número, es que los proyectos no se han frenado, vale decir, los proyectos de las empresas de las inmobiliarias o bien de las constructoras no se han frenado. Y este indicador o este dato tampoco venía abierto en la minuta del Banco Central. Habría que entrar ahí a la serie y mirarlo un poco más en detalle. Al hacer la diferencia de cuánto es infraestructura y cuánto es vivienda. Por lo tanto, incluso cabe la posibilidad de que haya un pequeño ajuste en negativo en lo que se refiere a la construcción de casas y departamentos. Entonces, la verdad que en consumo bastante débil, se sostiene, pero relativamente mal. En materia de inversión, maquinaria y equipo, da cuenta de que hay un ajuste, construcción sostiene un poco, y lo que mejora de manera importante son las cuentas externas, que tiene que ver básicamente con las exportaciones y las importaciones. El aumento... Pero fíjate que hay en el sector externo las exportaciones de bienes y servicios crecieron 1,4%, mientras que las importaciones cayeron un 2%. Y ahí está el efecto dólar, me imagino. Exactamente. Lo que pasa es que una disminución en las importaciones está asociado o tiene como correlato lo que ocurre a nivel de consumo interno, pero favorece el número, el crecimiento de la demanda interna, porque se ajusta cuenta corriente, crece un 1,4% las exportaciones, donde las exportaciones de bienes y servicios crece un 3,3%. Básicamente en este trimestre todo lo que es fruta es lo que tiene una incidencia y un impacto mayor. Y la exportación de bienes y servicios, fíjate que en este trimestre al menos registra una caída que uno podría decir importante, pero no es tan común en la cuenta, por lo tanto cae un 9,5, pero no creo que sea necesariamente una tendencia. Así es que, mira, un dato dentro de lo esperado, no positivo. Dentro de lo esperado, porque un 8,5% crece, por ejemplo, el sector silvoagropecuario, y todo eso tiene que ver básicamente con el precio del dólar. Lo interesante es lo que ocurre a nivel de construcción, que lo estábamos comentando recién. Electricidad, gas y agua crece un 1,5% de alguna manera, y la cuenta de servicios empresariales 1,6%. Nos da cuenta, o son muy similares a las cifras que finalmente está mostrando la economía. Vamos a crecer, la base de comparación no es tan buena, pero no tenemos hoy día la evidencia que nos permita decir, al menos hasta este momento, que estamos en una senda de recuperación
clara y definida. Yo espero que a partir del cambio de expectativas que está asociado tengamos un cambio de tendencia en estas cifras. Bueno, y con respecto también a estas cifras, uno puede intuir, ¿no es cierto?, lo que será el próximo IPOM, que va a entregar en junio el Banco Central y que tiene que ver, ¿no es cierto?, como a lo mejor una proyección de crecimiento que la ajusta un poco más hacia abajo, en 25 puntos base. ¿Tú lo ves como viable eso o no? Que el ajuste, por ejemplo, un rango entre 2.25 y 3.25. De todas maneras, yo te diría que incluso es más, yo creo que lo puede bajar o poner como techo el 3. No lo descarto, creo que probablemente lo va a sincerar básicamente porque, y ahí van a venir una serie de reuniones y conversaciones sobre qué es lo que va a hacer este nuevo ministro en materia de gasto fiscal. O sea, tenemos un presupuesto público con una recaudación que no está creciendo ni va a crecer de acuerdo a lo proyectado y un gasto que sí está comenzando, o sea, que se está proyectando bastante alto en lo que resta del año. Por lo tanto, por ahí podría venir eventualmente algún tipo de ajuste, de disminución de gasto fiscal. Y ojo, que ahí podría, ¿no es cierto?, generar una baja importante dentro de lo que es la demanda, porque lo que lo tira para arriba en este minuto no es la demanda privada, sino que la demanda pública, que como tú bien consignabas, sube a 5,6%. Entonces, eso tiene algunos efectos, como tú señalas, a nivel del crecimiento de la demanda interna, pero también tiene unos efectos sobre las brechas que hoy día podrían existir y cómo esto, en definitiva, tiene cierta incidencia en el nivel de precio. Por lo tanto, yo creo que finalmente lo que va a hacer el Banco Central en el IPOM de junio es sincerar un poco esa situación y además observar y ver cuáles son los datos que vienen de fuera. Yo creo que eso es importantísimo, los datos que vengan de fuera para efectos de poder medir el efecto dólar y a partir del efecto traspaso de moneda en términos de mayor o menor inflación, poder predecir cuál es el mejor momento para subir tasas de interés. Pero se dice que en estos 12 meses no habría un aumento de tasa de interés, por lo menos, que Chile mantendría en un 3% su tasa política monetaria. De mantenerse las condiciones climáticas actuales, como comentábamos al inicio del programa, no veo el espacio para que al menos durante el 2015 el Banco Central haga un aumento de la tasa de interés. Tendrían que cambiar muy drásticamente, cosa que tampoco creo que vaya a ocurrir así. Bueno, y la tormenta, seguimos hablando así como meteorólogos. Y la tormenta, si nos vamos a Europa, la verdad que la tormenta ha decantado un poco su intensidad. Estoy hablando con respecto a Grecia. No se entiende muy bien lo que dice la Comisión Europea, lo voy a leer porque dice: la Comisión Europea presentó hoy a los demás integrantes de las negociaciones con Grecia un acuerdo de compromiso que contempla, yo no quiero que lo explique porque yo no entiendo esto, desembolso parcial de rescate en junio y un pacto global en otoño, según informaciones de uno de los diarios de esa zona. Otoño sería septiembre. Exactamente. A ver, Grecia tenía unos vencimientos ahora hace poco muy pequeñitos, del orden de $1.000 millones. Parece que lo salvó relativamente bien. Y aquí lo que se está consignando es que en definitiva, sin hacerle un perdonazo, van a arreglar, van a buscar algún tipo de arreglo para que pueda hacer frente a eso en el marco de un nuevo préstamo, que es lo que yo entiendo de la parte final. Y fíjate que para lograr esta cuantía, está hablando también de talla este acuerdo, Grecia deberá, entre otras medidas, por ejemplo, reformar el sistema actual de impuestos sobre el valor añadido, el IVA, ¿no es cierto? Y sustituir los 3 tipos vigentes, 23, 13 y 6,5, por 2. Uno de 18, que se limitaría al 15% de los pagos con tarjeta, y uno reducido al 5%. Igual es enredado, ¿qué quieres que te diga? Bueno, no es el sistema tributario nuestro también es bien difícil de entender, sobre todo ahora más con la reforma tributaria, así que la verdad que como que no tenemos mucha altura moral o ética como para criticar el modelo tributario de otro país. Lo que sí, Grecia está re complicado desde el punto de vista de la recaudación fiscal, no le dan las lucas para poder pagar los compromisos que vienen y tiene la obligación primero de incrementar la recaudación, cosa que no es fácil en una economía que está cayendo y cayendo todos los meses. Y además de eso, que no quiere aplicar medidas de ajuste tan radicales, sobre todo en el nuevo cambio de un gobierno nuevo. Yo creo que tenemos Grecia para rato en los noticieros, va a ir y va a venir, va a ir y va a venir. Y finalmente todo va a quedar supeditado a préstamos de mayor cuantía que le permitan ir haciendo frente a las obligaciones con vencimiento, bueno, a la espera de un mejoramiento en las condiciones generales de la economía mundial. Pucha, no alcanzamos a comentar los resultados operacionales de las empresas en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos hubo datos de la producción industrial y manufacturera
que resultaron negativas, un 0,3% y 0%, y también hay cifras mixtas, ¿no es cierto?, en Japón. Producción industrial, la verdad que profundiza ahí vamos a hablar de Japón otro día, porque es bien complicado el panorama, se le está dificultando. Se le complicó la tarea a Shinzo Abe y sus Abenomics. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Algún resumen? 2 segundos de la empresa en Estados Unidos terminó ya, ¿no? No, por lo tanto lo podemos hacer el próximo lunes, pero ya estamos prácticamente ahí. O sea, tenemos más de 470 empresas las que ya han reportado. Por lo tanto, queda un saldo que son básicamente retail en el Standard & Poor's 500. Terminamos la tarea el próximo lunes, Javier. Así es. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes y saludos a todos también. Y a todos ustedes, la invitación es a quedarse en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada